aquel entonces. El libro de los Hechos, Lucas utiliza lugares, utiliza personas, dice muchísimo de lugares. O sea que nos ubica en cuanto a lugares, pero también en cuanto a personas. Definitivamente que tenemos que entender que el libro de los Hechos no fue escrito solamente para recordar, sino para actualizar a la iglesia. El nombre mismo de Hechos es una palabra que en el griego se le atribuía también a gentes o personas, héroes que habían hecho proezas, habían realizado obras espectaculares. En este caso se dice de los apóstoles, Hechos de los apóstoles. Aunque por supuesto debemos de descubrir que no solamente ellos lo hicieron, sino todos los que creen en Jesucristo. Lucas menciona varias veces a los 12 apóstoles, reunidos eligiendo al número 12, después que quedaron con 11, reunidos orando. Los menciona en la cárcel a los 12, los menciona testificando en el templo, los menciona reunidos, viviendo en santidad, en unidad, los menciona siendo usados con el poder del Señor. Así que estos apóstoles hicieron proezas, o sea, hechos, pero con un poder que era desconocido para los hombres y para los seres humanos en aquel entonces. Era el poder de lo alto, el poder de Dios. Pero los hechos también es importante porque nos habla de la expansión de la iglesia en medio de circunstancias totalmente contrarias. Entonces testifica de que la iglesia no se va a detener porque haya fuerzas contrarias a ella. Nos testifica que todo lo que se opone a la iglesia nunca va a ser superior al poder que la iglesia recibe. El poder de la iglesia es mayor que cualquier poder humano, terrenal, diabólico, todo lo que sea. El poder, cuando la iglesia recibe ese poder, entonces la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia se desarrolla. Por lo tanto, este libro nos provee el testimonio de la expansión de la iglesia y nos recuerda a cada generación de creyentes que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que nada puede detener la iglesia victoriosa del Dios viviente, que la iglesia ha de seguir creciendo y avanzando por todas las naciones de la tierra. Así que por eso es tan importante este libro. Pero también encontramos que el libro de los Hechos es un tratado con un sello divino. Es un tratado. Cuando decimos tratado, vean el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. O sea, de que este es el segundo tratado que escribe Lucas. El primero se refiere al evangelio escrito por el doctor Lucas, ¿no? Un médico. Y están dedicados a la misma persona, Teófilo. Teófilo quiere decir amado de Dios. Entonces, además de dedicárselo en el evangelio según San Lucas, así comienza, dedicándose: oh excelentísimo Teófilo. Pareciera ser que Teófilo era una persona que tenía algún cargo prominente, y entonces lo menciona como excelentísimo. Pero no solamente para él, sino para todos los amados de Dios también en este libro. Y este es un tratado, es decir, es un documento legal escrito por la mano de Dios para testificar que Él está actuando aquí en la tierra. Es un tratado, y de eso es lo que vamos a hablar en las próximas semanas y meses. Es divino porque está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vamos a ver actuando a esa Trinidad. El Dios Trino está involucrado. Es divino porque testifica que el Dios vivo está obrando en la tierra, que la tierra no está a la deriva, que las naciones no van sin sentido. En otras palabras, lo que dijimos el año pasado, que Jesucristo está reinando en los cielos, el libro de los Hechos dice: así es como reina Él. Él está reinando en los cielos, Jesús está reinando en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero Él no solamente está en los cielos, sino que reina en la tierra. Pero ahora dice: así es como reina Él. Y lo demuestra y manifiesta su reinado aquí en la tierra. Por lo tanto, el libro de los Hechos es la manifestación del reino de Dios avanzando en medio de las naciones. La gran cuestión en el tiempo de Jesús, cuando el Señor murió y resucitó y los primeros cristianos comenzaron, era: este Jesús de Nazaret, ese tal Jesús de Nazaret, el movimiento que levantó, ¿va a seguir adelante o va a morir? Ya Él está muerto. Entonces, ¿se acabará o permanecerá?
Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el tema o los temas de este tratado que escribe Lucas? Es un tratado sobre Jesús. Es un tratado sobre Jesús. Versículo 1 dice, en el primer tratado hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, a hacer. Una vez más, a hacer. Jesús comenzó a hacer en el Evangelio de Lucas. Así que, en primer lugar, habla acerca de Jesús, de las obras de Jesús. Las obras de Jesús. Él comenzó a hacer, allá en Lucas lo cuenta el escritor. Este médico, investigador, historiador, escribe, investiga. Él no fue un discípulo de los 12, era un griego, más bien un sirio que venía entonces convertido de la iglesia de Antioquía, discípulo de Pablo, lo acompañó en varios de las misiones que él hizo, de los viajes que él tuvo. Y este hombre investiga y dice, yo te hablé, excelentísimo Teófilo, de las cosas que Jesús comenzó a hacer en el primer tratado. Quiere decir que lo que voy a escribir ahora, este tratado va a abordar de las cosas que Jesús siguió haciendo, que Jesús continuó haciendo. Entonces, las obras de Jesús, primero en el tiempo de Él, nuestro Señor hizo maravillas mientras estuvo en la tierra. Liberó a los cautivos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, proveyó a los necesitados y sobre todo perdonó a los pecadores. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Jesús lo hizo y Pedro lo testificó cuando estuvo en casa de Cornelio en Hechos 10:38. Él dijo así, estaba hablándole de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hizo esto en su tiempo, pero no solamente en su tiempo, sus obras también estuvieron presentes en el tiempo de los 12 apóstoles. Las obras de Jesús comenzaron mientras Él estaba en la tierra, pero al ascender a los cielos, continuó haciendo sus obras a través de los apóstoles. Así lo testifica Lucas en Hechos 5:12. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. ¿Cuántos milagros, hermanos? Muchos, digan muchos milagros. Muchos milagros. Versículo 15 de Hechos 5 dice, 5:15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los apóstoles fueron usados por Dios con ese mismo poder de Jesucristo, y los apóstoles hacían muchos milagros. Jerusalén estaba siendo conmovida, pero ya no por Jesús en la carne, ahora en los apóstoles. Era Jesús que había venido, pero a través de los apóstoles a hacer las obras, y la ciudad estaba siendo conmovida. Esas obras del Señor viviente, de nuestro Señor resucitado. La pregunta es, ¿solo eran para el tiempo, para el tiempo de Jesús en la tierra, o para el de los 12 apóstoles? Algunos sostienen que sí, que fueron para fundamentar a la iglesia, y luego esos milagros y maravillas ya no son necesarias. Tales manifestaciones divinas ya no son necesarias. Ya sabemos que Dios está vivo. Pero quiero decir esta mañana que Jesús hace obras. Sus obras son de generación en generación. Sus obras son de generación en generación. Ese poder es para hoy también. Hoy también el diablo sigue oprimiendo a los seres humanos. Hoy también hay gente oprimida por el diablo. Hoy también hay gente desesperada por el diablo, deprimida por el diablo, esclavizada por el diablo. Pero también Dios hoy sigue ungiendo con su Espíritu Santo y con poder a su iglesia para que sean liberados los cautivos por el diablo. Hoy también es tiempo de maravillas.
Hoy es tiempo de estas maravillas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy es tiempo de estas maravillas. Porque Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dígale a su hermano que tiene cerca: hoy es tiempo de maravillas. Aleluya. Pero también el libro de los Hechos no solamente nos habla de las obras de Jesús, de las hazañas de Jesús, sino también de las enseñanzas de Jesús. El versículo 2 dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Les dio mandamientos. Vea por favor, mandamientos. Diga conmigo: mandamientos. Mandamientos. El Señor Jesús dio mandamientos a los apóstoles. Es importante enseñar a obedecer los mandamientos de Jesús. El libro de los Hechos lo hace. Es de trascendencia que mientras nosotros escudriñamos las Escrituras y oímos estos mensajes, nos demos cuenta y nos encontremos con esta gran verdad: que todos estamos bajo los mandamientos de nuestro Señor. Todos estamos bajo los mandamientos de nuestro Señor. Aún los apóstoles recibieron mandamientos de parte del Señor. Nadie está exento de obedecer al Señor. Toda persona que sea discípula del Señor y tenga autoridad en la iglesia está bajo los mandamientos del Señor. No hay cristiano que por su calidad o autoridad que tenga pueda estar exento de obedecer al Señor. Todos estamos para obedecer al Señor. Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, todos estamos bajo los mandamientos del Señor. Y el libro de los Hechos nos va a enseñar a obedecer al Señor. También, por otro lado, el libro de los Hechos nos enseña a obedecer la doctrina apostólica. La iglesia, según el testimonio de los Hechos, siguió la enseñanza o doctrina apostólica. En Hechos 2:42 se dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina ha quedado registrada en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante que nuestras predicaciones y enseñanzas sean bíblicas. La Biblia nos dice y nos exhorta a estar llenos de la palabra de Dios. Diga conmigo: llenos de la palabra. La Biblia nos dice que comamos la palabra por poquitos. La Biblia dice que nos llenemos de la palabra. Ojalá comiéramos la palabra como comemos 5 veces al día. Amén. Comamos la palabra, porque ninguno de los que está aquí va a decir: mi amor, ahora tengo preparado el pollo para el mediodía. Pues dame un pedacito, mi amor, solo un pedacito quiero, porque no quiero indigestarme. Dame solo un pedacito del ala, pero chiquito. Y se lo come y dice: ya está satisfecho, un poquito nada más es suficiente, no hay que comer mucho. Estoy seguro que ninguno diría eso. Le dice: ¿cuál pedazo te pongo? El más galán, mi amor, el más galán. Pero a veces con la palabra dice: no, un versículo, no, muchas palabras hasta nos puede indigestar, nos puede hacer daño. No podemos caer en ese error. La Biblia nos exhorta a estar llenos de la palabra. Por eso es importante que atendamos a la doctrina y tengamos sana doctrina para nuestro tiempo. Nuestro tiempo es tiempo de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Que las Escrituras, hermanos, sean vivificadas y encarnadas por el poder del Espíritu Santo. Que las Escrituras que no se queden solamente como un texto para la mente del individuo, sino que se conviertan en sangre, en carne, y puedan caminar las Escrituras a través de la iglesia. Las Escrituras estuvieron esclavizadas durante mucho tiempo. Por eso cuando Martín Lutero en el siglo XVI comenzó la Reforma, él escribió un libro que decía: la esclavitud babilónica de la iglesia. ¿Por qué? Porque las Escrituras estaban apartadas. Siglo XVI fue cuando comenzó la Escritura otra vez a tomar el lugar que debe tener, central en la vida de la iglesia. Y desde entonces los reformados, la iglesia protestante comenzó a poner la Biblia en el centro. Los púlpitos comenzaron a llenarse de la palabra de Dios. Se comenzó a enseñar la Biblia. Se levantaron escuelas bíblicas dominicales para enseñar la Biblia, enseñar a leer y enseñar la Biblia. Se comenzó a hacer todo un movimiento para que la gente se culturizara con la Biblia. Eso fue
en el norte de Europa, lo que trajo todo un despertar espiritual al norte de Europa, que hasta ahora todavía tienen beneficio de tal cosa. En nuestro caso, para América Latina, la Biblia nos llegó en el siglo XIX, a finales, casi en el siglo XX, cuando comenzamos a leer la Biblia. Nuestros compatriotas salvadoreños que vivieron a principios del siglo XX, casi ninguno leía la Biblia. Y después comenzaron a leerla. Ahora, después de un siglo de tener la Biblia con nosotros, es tiempo que estudiemos la palabra de Dios. Es tiempo que la palabra de Dios la metamos dentro de la cultura salvadoreña, que nosotros seamos sabios con la palabra de Dios, que seamos doctos en la palabra de Dios. Hermanos, que no haya ni un solo profesional que no pueda entender, discernir, clarificar la palabra de Dios en su propia profesión. Que toda profesión esté bajo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos eso. Necesitamos que nuestros campesinos lean la palabra de Dios. Necesitamos que los obreros lean la palabra de Dios. Necesitamos que los estudiantes lean la palabra de Dios, que la estudien. Por eso es tan importante, pero todo eso vivificado por el poder del Espíritu Santo. Porque solo Él puede discernirla y solo Él puede aplicarla. Pero en tercer lugar, el libro de los Hechos también nos habla acerca del reino de Jesús. No solamente de la enseñanza de Jesús y de las obras de Jesús, sino también del reino de Jesús. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló, hermanos? Amén, del reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado por Jesús. En Mateo 12:28 Él dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ya vino con el rey. El rey vino a la tierra y su reino vino con él. Él vino a atar al diablo y saquear su casa. Es decir, liberar a todos los oprimidos para que la gente libre lo ame a Él, lo alabe a Él y le sirva a Él. Toda persona que nace de nuevo en Señor Jesús es trasladada de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Toda persona que nace de nuevo entra en el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Toda persona que nace de nuevo entra en el reino de Dios. Necesitamos ahora entender que estamos en un nuevo reino, que el reino ya ha venido, pero el reino también es extendido por la iglesia. El reino de Dios enfrenta oposición todo tiempo. Por eso es necesario el poder de Dios para vivir en el reino. El libro de los Hechos inicia con el tema del reino. Acabamos de leerlo, 1:3. Ahí dice que habló, el Jesús resucitado habló del reino. Pero también cierra con el tema del reino. En el capítulo 28, versículos 30 y 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba el reino de Dios y enseñaba sobre el Señor Jesucristo. Déjenme hacer una aplicación de eso, porque este pasaje es como cierra el libro de los Hechos, como que nos está invitando, nos está impulsando, nos está desafiando. Pablo estaba encarcelado, tenía casa alquilada porque el Imperio Romano le había permitido estar en casa alquilada en lugar de estar en una cárcel. Pero tenía siempre soldados con los cuales estaba, de acuerdo a la costumbre romana, estaba encadenado a soldados. Y de acuerdo a esa costumbre, él no podía salir pues porque estaba encadenado, pero la gente venía a él. Y Pablo, sin impedimento, aunque tenía cadenas, sin impedimento, él estaba predicando el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en la cantidad de posesiones que tenemos. Si Dios le da una casa, bendito sea Dios porque le da la casa. ¿Cuántos alaban a Dios porque Dios da casas también? Pero el reino de Dios no está sujeto a las casas que tenemos. Pablo estaba en una casa alquilada y predicaba sin impedimento el reino de Dios, porque el reino de Dios trasciende las posesiones materiales. Es un reino que toca el área espiritual. Los poderes espirituales, cuando oyen del reino, comienzan a temblar. Y definitivamente que el reino de Dios tiene que ser predicado una vez más. Y no vamos a estar intimidados por el diablo
cuando Él nos limite económicamente. No estamos intimidados por el diablo. Sabemos que nuestro Dios es poderoso para sostenernos. Aunque tengamos cadenas, el reino de Dios va a seguir siendo predicado. No hay nada que detenga el poder del reino de Dios. Y Pablo dice, esto es lo que Él hacía. Nada lo detenía a Él. Nada lo detenía. No había ninguna cosa que lo deprimiera. Estaba Él ahí. De hecho, después de unos días, de acuerdo a las epístolas, ya había convertido en la casa del mismo César, porque los soldados se iban convirtiendo y comenzaban a haber conversiones en todo Roma. No había nada, hermanos, ni siquiera necesario que saliera. La gente llegaba, les predicaba el reino y el reino avanzaba por todo lugar. Yo quiero que esta mañana, cuando usted se vaya de aquí, no se olvide de leer lo que está a la salida de aquí, porque es tiempo que nosotros no le pongamos impedimentos diciendo, no, es que ahora la juventud, y como hay demasiado Facebook. No, no es nada de eso. Es tiempo que el reino de Dios se levante, que el reino de Dios llene esas páginas sociales, que el reino de Dios se predique por todo lugar. Es tiempo de que sea así. No es mentira del diablo que ahora la juventud, pobrecita la juventud de ahora son débiles ellos, antes éramos fuertes. No es cierto. El reino de Dios sigue ahora avanzando sin impedimento, porque el reino de Dios consiste en el poder de lo alto. Es el poder de lo alto lo que viene. Entonces, importante y también enseñaba acerca del Señor Jesucristo. No solamente decir de labios hacia afuera, Jesús es mi Señor. Es aprender qué significa que Jesús sea Señor. Dice que les enseñaba qué significaba eso. Ahora el reino de Dios también será consumado en su segunda venida. El Señor nos enseñó que la manifestación plena de su reino está reservada para cuando Él regrese, es decir, para su segunda venida. Ninguna institución humana actual puede manifestar perfectamente el reino. Ninguna. Incluyendo la misma iglesia. No podemos pedirle a la iglesia que sea perfecta porque estamos en perfeccionamiento. La iglesia estamos en perfeccionamiento. Dígale a su hermano, estamos en perfeccionamiento. Eso nos quita una gran carga. Eso nos quita una gran carga. Estamos en perfeccionamiento. Yo estoy en perfeccionamiento, bendito sea Dios. La semana pasada, hermanas decían, hermano, yo también tengo la carne. Y decía la hermana, amén. Decía una hermana. Yo le decía, yo también, el pastor, tengo carne. Y decía, amén. Qué emocionada la hermana. Qué bueno que nos acordemos siempre de eso. Estamos en perfeccionamiento. Pero sí, esta semana que viene será mejor que la semana pasada. Seremos mejores que la semana pasada. Y el próximo año estaremos mejor que este año. Cada año es más glorioso para el pueblo de Dios. Nosotros vamos de gloria en gloria. Vamos siendo perfeccionados en el Señor. Eso es lo que la Biblia de Dios nos enseña. Por lo tanto, debemos de saber eso. Por eso tampoco podemos esperar que haya un gobierno perfecto que nos traiga todas las cosas. No es cierto. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros para todos los deseos que el mundo pone en nuestro corazón. Vamos de paso con esos deseos, los dejamos a un lado. Seguimos el anhelo y la meta de nuestro Señor. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Eso solo será cuando Jesús regrese. Pero el reino de Dios solo es extendido entonces en la tierra a través de la iglesia con el poder de lo alto. Por eso, el tema enfatizado en el libro de los Hechos es el del representante de Jesús. El representante de Jesús. Si usted va siguiendo con su bosquejo en su boletín, el representante de Jesús. Versículo 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué tan importante era que no se fueran? Que esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre. Los apóstoles recibirían esa promesa, pero no solo ellos. La Biblia dice que todos los que son elegidos de Dios, todos los llamados de Dios, reciben esa promesa. Esa promesa los capacitaría para enfrentar cualquier poder humano o infernal. No solo para enfrentarlo, sino para vencerlo, ya que ese poder no venía de las manos de otro ser humano, sino de lo alto. Miren la orden, no se vayan, esperen. Era tiempo para esperar, era tiempo de oración. Esperar es tiempo de orar. Esperar es tiempo de orar.
Yo quiero invitarles para que este mes de febrero comencemos a orar, que hagamos una cadena de 40 días de ayuno y oración. Les quiero invitar a partir del 16 de sábado 16 de febrero, para terminar el miércoles 27 de marzo. Les invito, hermano, vamos a dar información, pero yo esta mañana estaba orando, Señor, ¿cómo podemos nosotros aprender esto? Cada persona, cada miembro de la iglesia debe ayunar, Señor, que esa promesa se manifieste en mi vida, Señor. Yo no puedo ir a hacer esta obra. Yo no puedo moverme si no vas tú conmigo. Tu poder tiene que ir conmigo. Él les dijo en Lucas capítulo 24, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. No se puede hacer la obra de Dios, no se puede hacer avanzar la obra de Dios si no es con poder de lo alto. Por lo tanto, es importante esperar esa promesa. Y esperar no significa otra cosa más que orar, que Dios lo haga. Les recuerdo que dice él, oísteis de mí esa promesa. ¿Cuándo lo oyeron? Usted tiene que leer Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Esos 5 capítulos, ahí está explicada la promesa del Padre. Juan se detiene a decirle a sus discípulos, en 5 capítulos de Juan, expresa diciéndole, miren, de esto se trata la promesa. Él va a venir, yo me voy a ir, Él va a venir a ustedes, va a ocurrir un milagro en ustedes, va a ocurrir algo glorioso en ustedes. Ustedes van a estar convencidos, nadie les va a tener que decir nada, nadie les va a poder robar el gozo. Ustedes van a tener un poder que va a venir de lo alto, algo que no ni se imaginan que es. Lo va a meter en la presencia misma de Dios. Va a haber lugares de avivamiento en su vida, van a estar en la casa de Dios. Les dice tanta cosa, yo no puedo decir ahora. Hay que leer 5 capítulos ahí para lo que es. Solo déjenme leer un pasaje. Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Wow. Esas obras, ¿quién las hace? Jesús. Pero ¿cómo las hace? Cuando alguien lo pide. Cuando alguien lo pide. Cuando alguien decide. Cuando alguien recibe ese poder de lo alto, su oración ya no es la oración común y corriente, ya no es la oración egoísta. Ahora está batallando contra los poderes de las tinieblas, está haciendo batalla, está haciendo avanzar el reino. El reino ya no es mi propia comodidad, el reino es el avance del poder de Dios sobre la tierra. Hay una oración poderosa del reino que comienza a surgir del alma de aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Es el gemir del Espíritu de Dios que llega hasta el Padre Celestial. Y comienza aquella oración a hacer mella en los lugares celestiales. Y comienza a destronarse el poder de las tinieblas. Y la carne comienza a sujetarse al Espíritu. Y comienza a haber un milagro. Y viene la santidad. Y se manifiesta el poder de Dios. Eso es lo que la iglesia ahora necesita también. Es lo que la iglesia necesita ahora también. Es lo que necesitamos en esta iglesia ahora también. Algunos que no pueden dejar un pecado, ese pecado solo con el poder de lo alto lo van a poder dejar. No se puede de otra manera, lo tenés bien escondido. Pero yo quiero decirte, Dios te ama, tiene misericordia de ti, por gracia no te ha consumido, pero te quiere revelar que con su poder lo vas a dejar y vas a glorificar al Dios Todopoderoso. Y vas a decir realmente, yo no podía, pero vino el Espíritu Santo y me dio fuerza y poder y lo dejé. Y ahora glorifico a Dios porque el poder de Dios me ha dado capacidad de dejar el pecado. Y vas a poder dar gloria cuando se sanen los enfermos, porque Él lo va a hacer. Tú vas a orar y Él lo va a hacer. No hay que preocuparse por hacer las obras de Cristo. Hay que preocuparse nada más por estar en su presencia. Él se encarga de hacer las obras. Dice Él, si lo piden, yo lo haré. Yo lo haré. Tenemos que aprender a depender de Él. No de nuestra fuerza, no de nuestra madurez, no de nuestra inteligencia, no de nuestra experiencia. Hay que aprender a depender de Él siempre. Madurez no es que yo sea perfecto y yo no me equivoque. Madurez es yo he aprendido a depender de Él
cada minuto de mi vida. Eso es madurez cristiana. Madurez cristiana no es que yo soy una gran persona que tengo años de caminar con Dios. No, madurez cristiana es yo he aprendido que sin Él me muero. Sin Él no vivo. Sin Él estoy derrotado. Sin Él estoy fracasado. Sin Él estoy seco. Te necesito, Señor. Lléname, Señor. Eso es madurez en la vida cristiana. Bendito sea Dios por eso. Por eso, en la promesa, cuando se cumple esa promesa, Dios mismo se iba a hacer presente en la tierra. Wow, Dios se iba a hacer presente en la tierra a través de su iglesia. Por eso se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es más que una experiencia, es la persona misma de Dios. El Espíritu de Dios es más que una experiencia, es la persona misma de Dios. Esta promesa que Él dice, lo bautizaré, es un sumergimiento en Dios mismo. Es sumergir al ser humano en Dios mismo. Es desbordamiento de la presencia de Dios. Es que la tierra llena de maldición y de muerte, de odio, se llene con la presencia de Dios. Solamente aquellos que están llenos del Espíritu pueden llenar la tierra con la presencia de Dios. Por eso se le llama también el Espíritu de vida. Vida divina. No es la vida natural, es vida divina. No es la vida carnal, es vida divina. Ese clamor que está en el boletín que desde ahora debemos de comenzar a levantar es: Espíritu de vida, guíame, fortaléceme. Ese es un clamor que debemos de tener nosotros en nuestro corazón. Jesús les enseñó: yo en vosotros, vosotros en mí, el Padre y yo en ustedes. Era un milagro. Dios vendría aquí. Pablo lo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocupar la mente en la carne es muerte, pero el ocupar la mente en el Espíritu es vida y paz. Digan conmigo: vida y paz. Estos meses va a haber abundante vida y paz para esta congregación. ¿Sabe por qué? Vamos a ocupar la mente en el Espíritu. Usted va a ir a sus devocionales al Espíritu. ¿Qué es lo que dice Dios del Espíritu? ¿Qué dice Dios? Ocupar la mente en el Espíritu trae vida y paz. Vida y paz para su familia. Vida y paz para sus negocios. Vida y paz para su trabajo laboral. Vida y paz para su ministerio. Vida y paz. ¿Cuántos necesitan vida y paz para todo esto, hermano? Wow. Dice: ocuparse de la carne es muerte. Trae separación. Trae corrupción. Ocuparse del Espíritu trae vida, trae paz. Pero no solamente trae vida y paz, sino que trae el mismísimo poder de Dios. El mismísimo poder de Dios. El Espíritu Santo trae el poder de Dios con él. Lo trae a que se manifieste en la tierra. El poder de Dios no estaba limitado a los apóstoles. Él se manifestaría a todo aquel que creyera. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes siguen las señales, hermanos? Digan conmigo: a los que creen. Amén, amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una demostración clara de esto, que esto es posible, que esto se dio en todos los seres humanos, se puede dar en cada creyente, es Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Capítulo 6, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice así la Biblia: y Esteban, 6:8 de Hechos, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. ¿De qué estaba lleno Esteban, hermano? Fe y poder. Digan conmigo: fe y poder. Y Esteban estaba por ser apedreado. Estaba siendo estaba en un momento crítico en su vida. Estaba en los últimos minutos de su vida. Su último sermón lo iba a dar. La gente estaba crujiendo los dientes contra él, lo odiaban por lo que estaba diciendo, pero él estaba lleno de fe y de poder.
Estaba lleno de fe y de poder. También dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando él termina de predicar, sus enemigos comienzan a tirar piedras contra él y comienzan a apedrearlo. Cada piedra era una herida, un golpe grave. Lo estaban matando. Pero antes de morir él dice algo poderoso. Poderoso. Padre, no les tomes en cuenta. Dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, porque el poder de Dios no solamente se manifiesta en maravillas, sino que se manifiesta en el perdón para los que nos ofenden. Y le voy a decir una cosa, hay un poder que es el del diablo, de la venganza contra el que me ha ofendido, pero hay un poder superior que es el del perdón, que perdona la ofensa. Ese es poder de Dios. Y cuando alguien perdona con el poder de lo alto, entonces el poder del enemigo comienza a temblar, su reino ya no tiene forma de sostenerse, porque el perdón, cuando perdonamos, Dios oye la oración. Jesús enseñó a sus discípulos, cuando oren, perdonen. Cuando oren, perdonen, porque si no perdonan, yo no oigo la oración. Cuando perdonan, la oración comienza a ser otra vez escuchada en los cielos y Dios comienza a obrar poderosamente. Por lo tanto, el libro de los Hechos es la plataforma perfecta para que un pueblo, y en este momento yo estoy predicando a esta iglesia y quizás algunos otros que oigan por otro lugar, pero escúcheme, es la plataforma para, hermano, eliminar la incredulidad y establecer un pueblo en fe, llenarlo de fe y llenarlo con poder, para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra. Estos próximos meses serán meses que usted se va a meter con el Espíritu Santo. Serán meses en los cuales usted va a comenzar a percibir que la persona gloriosa, bendita, honorable, santa del Espíritu de Dios está con usted y está en usted. Y va a comenzar a percibir que hay algo más grande que usted que lo va a comenzar a llenar, a inundar. Y va a comenzar a percibir que hay un poder que está venciendo lo que está fuera de usted. Lo que está fuera, cualquier cadena, cualquier enemigo, cualquier herida que tenga, va a comenzar a ser vencida por el poder del Espíritu Santo. Mientras más usted se llene, más poder de Dios va a ser manifestado. Por lo tanto, estos meses serán meses de poder en esta iglesia también. Serán meses en los cuales usted va a prepararse para el Señor. ¿Y qué otra obra vas a hacer en mi vida? Yo no quiero tener mi vida ya nada más expectante y recordando qué lindos tiempos aquellos. No, Señor, tú eres el Dios del libro de los Hechos, pero ese libro de los Hechos no se ha cerrado, ahora está abierto también. Hazlo conmigo nuevamente, Señor. Lléname con tu poder, Señor. Necesito tu unción, Señor. Manifiéstate en mi vida y Dios lo va a hacer a través de usted. Y gente común y corriente va a manifestar las grandes obras del Señor. Vienen tiempos gloriosos para su vida. Vienen tiempos de paz, de vida, pero no de vida cualquiera, vida divina para usted. Vida de Dios en usted. No vida común y corriente, no vida corruptible, vida de Dios. Espíritu de vida, fortaléceme, guíame, espíritu de vida. Necesito tu fuerza, espíritu de vida. Eso va a ocurrir en los próximos meses. Prepárese. Prepárese para ver milagros. Prepárese para ver a Dios siendo glorificado. Pidámoselo al Señor. Ayunemos porque esto ocurra. Y usted verá que el Padre va a ser glorificado por las obras de Jesucristo en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Tiempos gloriosos nos van a inundar. Bendito sea su nombre. Concluimos. Quiero que lean todos conmigo las conclusiones. Primero, todos juntos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una vez más, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Dicen amén a esto? Él mismo, por lo tanto, Él también se va a manifestar ahora. Segundo lugar, segunda conclusión, los Hechos es un tratado acerca de la acción de Dios en la tierra. Hermanos, la tierra no va a la deriva. Dios está actuando en esta tierra. Y nosotros vamos a ser usados por Él para dirigir los destinos de esta nación por su gracia. Tercero, el poder de Dios se manifiesta en la comunión con el Espíritu de Dios. ¿En qué se manifiesta el poder de Dios? En la comunión con el Espíritu de Dios.